Bien. Queridos alumnos y alumnas, muy buenos días. Continuando con el desarrollo del curso y reforzando la clase presencial que tuvimos el día 20 de este mes, en esta oportunidad vamos a tocar el tema puntual de cómo nuestro sistema de gestión se hace mucho más eficiente. No estamos hablando sino del establecimiento de funciones dentro del sistema de seguridad y salud ocupacional. Como todos sabemos, un sistema de gestión, o hablando más fácilmente, un sistema, no es otra cosa que un conjunto de partes que cada uno realiza su función independiente, pero todos apuntan a un solo objetivo, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema de gestión también tenemos nuestros elementos, nuestros componentes o partes, ¿no? Que cada uno tiene su función específica, pero que todos a su vez se apoyan los unos a los otros. En este caso, por ejemplo, los elementos de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional son componentes humanos. Por ejemplo, tenemos al titular de la actividad minera, que es quien asume el liderazgo y compromiso dentro del sistema de gestión. Tenemos el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. También está el gerente de seguridad y salud ocupacional, el ingeniero de seguridad, supervisor. Acá vamos a establecer la diferencia entre supervisor de seguridad y solamente supervisor, sea ingeniero técnico. Y también está los trabajadores, ¿no? Todos son componentes humanos que tienen funciones específicas dentro de este sistema de gestión. Si nosotros queremos aspirar a lo que algunos llaman la utopía del accidente cero, que dicho sea de paso, el accidente cero sí es real, si cada uno de estos cumple su función adecuada, sí podemos llegar a esos estándares. Por ejemplo, el titular de la actividad minera, su rol fundamental es liderar y asumir el compromiso en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar interesado en que su seguridad y salud ocupacional se vea reflejado en el terreno. ¿Cómo? Invirtiendo dinero, ¿no? Invirtiendo dinero, por ejemplo, si hablamos de minería, invirtiendo dinero en sostenimiento. ¿Cuál es el sostenimiento más adecuado? Dependiendo del tipo de roca en la cual se quiera explotar, ¿no? El sostenimiento puede ser desde el más barato hasta el más caro, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo y si es que la evaluación económica así lo permite, ¿no? Invertir, por ejemplo, en ventilación, ¿no? En sistema de servicios como agua para un correcto regado, ¿no? En la mina. Si bien es cierto, aparentemente todo esto es caro, sin embargo, desde el punto de vista económico, para el titular minero es rentable, ¿no? Por otro lado, el sistema de gestión también atribuye funciones al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es la máxima autoridad del campamento. ¿Por qué decimos que es la máxima autoridad del campamento? Porque está constituido por el gerente general, está constituido también por el gerente de seguridad y salud ocupacional, que en este caso, de acuerdo al reglamento de seguridad, al 024, funciona como secretario de este comité, ¿verdad? Está el médico ocupacional y hasta 3 representantes más nombrados por titular. Ese es por la parte empleadora. Y por la parte trabajadora están los representantes de trabajadores, ¿no? Que no son otra cosa que trabajadores que no pueden ser supervisores, así dice la norma, pero tienen que ser elegidos por los trabajadores, ¿no?
en voto secreto, unitario, por conteo, ¿no? Hacen su campaña, su lista de elecciones, y todo eso se hace de manera anual. Una vez que los trabajadores eligen a sus representantes, ellos son ya parte del comité, y la voz y voto de los trabajadores es llegado a este comité a través de ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley son 12 máximo, y son mínimo 6, 3 de la parte empleadora y 3 de la parte trabajadora, ¿ya? Este comité, una de sus principales funciones, por ejemplo, es aprobar el reglamento de constitución del comité, aprobar el programa anual de seguridad. En clase vimos, ¿no?, cómo era la estructura de un programa anual de seguridad, y también determinamos en clase que un programa anual tiene que tener, entre otras cosas, 3 aspectos claves: el cronograma de actividades, los responsables y el financiamiento, ¿verdad? Entonces, este programa anual, en la cual se establece qué cosas yo tengo que hacer, calendarizado, mensual, qué hago en enero, qué hago en febrero, qué hago en marzo, en cuanto a seguridad, ¿no? En cuanto a ventilación, por ejemplo, si necesito poner una ventiladora primaria en una bocamina X, ¿en qué mes lo pongo? Ventiladoras secundarias, por ejemplo. ¿Cómo tiene que ser mi programa anual de capacitación? ¿Qué cursos voy a dictar en enero, en febrero? Todo eso tiene que ir en el programa anual, calendarizado y con presupuesto, ¿no? Entonces, la función del comité es aprobar este programa. Tú no puedes comenzar el 2018, por ejemplo, si es que en diciembre ya no tienes tu programa anual aprobado. Y ojo, el programa anual tiene que ser aprobado y tiene que haber un acta de aprobación. Y esa acta de aprobación tiene que ir, la copia de ese acta tienes que enviarlo a la autoridad competente, ¿ya? Otro de los aspectos importantes que cumple este comité es programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para analizar y evaluar los resultados del mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el comité tiene que sesionar mensualmente dentro de los 10 primeros días del mes que viene, ¿no? Por ejemplo, para ver todo lo que hemos visto en julio, tenemos que reunirnos dentro de los 10 primeros días de agosto. ¿Qué cosa vemos ahí? El avance, el cumplimiento del programa anual de seguridad. ¿Qué otras cosas vemos? Si es que hubo algún accidente, el supervisor del área donde sucedió el evento no deseado tiene que ir a ese comité a exponer las causas y las soluciones que se dieron en ese momento, para que no ocurra accidentes de esa misma naturaleza. ¿Qué cosa más se ve en estas reuniones mensuales? El cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión anterior. Por ejemplo, ¿qué cosas tenía que corregirse en planta, por ejemplo? En esa reunión se llama al responsable de planta y se establece el cumplimiento, ¿no? Lo más recomendable es que sea al 100%. Y si estuvo al 80%, ¿por qué? ¿Qué cosa faltó? ¿Qué tenemos que ajustar, ¿no? Si bien es cierto, en la reunión mensual que tiene el comité, algunas minas, por ejemplo, sesiona solamente el comité, en otras invitan a los jefes de área de toda la unidad para que participen, ¿no? De tal suerte que se hace más ágil la solución de problemas, ¿no? Este es un mecanismo de autorregulación. O sea, acá solito nosotros nos estamos autorregulando. Estamos viendo todas las áreas de la unidad, ¿no? Por ejemplo, otra de las funciones es realizar inspecciones mensuales en todas las instalaciones. Acá, por ejemplo, es una herramienta clave para controlar toda la unidad, ¿no? Generalmente, lo recomendable acá es hacer inspecciones mensuales inopinadas y por sorteo. Otra de las
funciones importantes de este comité es la realización de inspecciones mensuales. Pero acá dice en todas las instalaciones. Lo recomendable es realizar inspecciones mensuales inopinadas, tal como dice la norma, y por sorteo. ¿Qué significa por sorteo? Que en estas inspecciones entran una especie de balota todas las áreas de la unidad: planta, mina. Si la mina es muy grande, zona A, zona B, zona C, dependiendo cómo lo tipifiques, ¿no? Hay algunas minas que lo tipifican zona norte, centro y sur, etcétera, ¿no? Lo divides. Tiene que entrar taller de mantenimiento, comedores, oficinas, etcétera, ¿no? Todas las áreas entran acá y se hace un sorteo. Si sale planta, todo el comité va a hacer las inspecciones. Obviamente siguiendo el protocolo, el procedimiento de inspección, ¿no? Tienes que inspeccionar todo. El famoso GEMA, ¿no? La gente, los equipos, los materiales y el ambiente de trabajo. Todo, ¿no? Hasta cómo se comportan los trabajadores, ¿no? Porque causa inmediata de accidente es, por ejemplo, estar bromeándose en el ambiente de trabajo, ¿no? Estar empujándose, jalándose, etcétera, ¿no? Son causas inmediatas de accidentes, actos subestándar, ¿no? Todo eso se tiene que corregir. Ya la inspección tiene que ser minuciosa. Por sorteo, ¿qué quiere decir? Si este mes tocó planta, al otro mes también entra planta nuevamente, porque si a planta lo excluimos, ya planta bajaría la guardia, ¿no? La idea es que todos estén alertas. ¿Para qué? Para que todos los actos y condiciones subestándar de sus ambientes de trabajo sean corregidos, ¿no? Tiene que estar todo check. En seguridad no podemos subestimar o bajar la guardia, ¿no? Tenemos que estar permanente todos los días, ¿no? Por otro lado, también el comité aprueba el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Muchas veces se hace la siguiente pregunta, ¿no? Si ya tenemos el reglamento 024, que es completo, tiene más de 400 artículos, ¿para qué ya nos cargamos si tenemos un reglamento interno? La respuesta a esa interrogante es: el reglamento 024 es general, es universal, abarca para todos los tipos de minería, y también sea minería grande, mediana o pequeña, subterránea o a cielo abierto. Cada mina tiene su peculiaridad. En ese sentido, el reglamento 024 obliga a los titulares a tener su reglamento interno con esas peculiaridades, porque un procedimiento, por ejemplo, para desatado de rocas de condestable no aplica para Yauricocha o para Minera Santander, por ejemplo, para la unidad Santander de Minera Trevali, no aplica, porque son realidades diferentes, el tipo de roca es totalmente diferente, ¿no? También el Comité de Seguridad aprueba el plan de minado. ¿Por qué? Porque en este plan de minado no solamente tenemos que ver la parte de producción, es importante la producción, sí, pero tenemos que amarrarlo con la parte de seguridad también. ¿Qué método de explotación aplico? ¿Qué sostenimiento? ¿Qué ventilación aplico en mis labores? El gerente de seguridad tiene que estar necesariamente involucrado en el plan de minado. Este es un buen ejemplo para demostrar que el prevencionista tiene que ser integral, tiene que no solamente ver la parte de seguridad de manera aislada, o la parte de seguridad y salud ocupacional, sino tiene que ser integrado, tiene que ver la parte de producción también. En este caso, la intención es formar o inducir a que ustedes que se están formando sean profesionales que abarquen los 4 aspectos, ¿no? Salud, que es lo más importante, seguridad, ambiente
y producción. Otra función que tiene el Comité de Seguridad es analizar mensualmente las causas y las estadísticas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? A ver, ¿cuántos incidentes hubo por caída de rocas? ¿O cuántos incidentes hubo por caídas a otro nivel, etcétera, ¿no? Y a lo más álgido se tiene que incidir, ¿no?, en corregir las causas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el comité es un elemento clave dentro del sistema de gestión. Va a ayudar a corregir muchas cosas y, en consecuencia, nuestros índices de accidentalidad van a disminuir notablemente en nuestra unidad, ¿no? El gerente de seguridad es el líder dentro del sistema de gestión. Y como líder tiene, por ejemplo, una de sus funciones, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del programa anual de seguridad. Esto, por ejemplo, si el gerente no goza de una alta capacidad de liderazgo, simplemente va a tener dificultades, su trabajo va a ser muy difícil, porque controlar el desarrollo del programa anual, ¿qué significa? Interactuar con todas las áreas de trabajo, con los de operaciones, con los de planta, con los de mantenimiento, ¿no? Muchas veces los problemas que se solucionan en una unidad no se solucionan porque es obligación del de planta o es obligación de mantenimiento hacer las cosas. Muchas veces las cosas se solucionan porque hay un clima laboral armonioso. El gerente es amigo de todos y bajo ese cuadro de amistad toditos lo apoyan. El trabajo del gerente es asegurarse que todos entiendan que la seguridad no es un problema, sino la seguridad es una solución. Participar en el planeamiento de minado, por ejemplo, ¿no? Acá converge, coincide las cosas, ¿no? Participar en la determinación y especificaciones técnicas. Acá, por ejemplo, es importante este aspecto, ¿no? Porque una de las funciones del gerente de seguridad, por ejemplo, es asegurarse que todas las cosas que se compren, materiales, herramientas, equipos, construcciones que se hagan dentro de la unidad, cumplan con las especificaciones técnicas, ¿no?, en seguridad. Por ejemplo, si voy a comprar una herramienta, ¿qué tipo de herramienta tiene que ser? Una herramienta ergonómica, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un martillo hechizo o un martillo Stanley Steel, ¿no?, o Steel Stanley, creo que es. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno viene con certificación, es un martillo ergonómico, viene con certificación y con garantía. En cambio, un martillo hechizo no puedo accidentar con ese martillo. Y lo mismo sucede si me compro una camioneta, un Scooptram, un Jumbo. ¿Qué especificaciones debe tener de acuerdo al tipo de mina? Porque un Jumbo o un Scooptram, por ejemplo, no va a rendir igual en una mina que está sobre el nivel del mar, por ejemplo, Condestable, Colquisiri, o una mina tipo Raura, ¿no?, que está a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. La eficiencia es diferente, ¿no? Trabajan, se hace menos eficiente a más altura. Entonces, ¿qué tipo de maquinaria adquiero para mi mina? Para que no me genere muchas emisiones al interior de mina, ¿no? Si estoy haciendo una construcción, por ejemplo, cumplirá con los estándares. Todo eso es función chamba del gerente, ¿no? Analizar y administrar la información relacionada a seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, ¿cómo yo administro mi reporte de incidentes? ¿Cómo administro mis checklists, los IPRC que me llegan todos los días a mi oficina de todas las áreas, ¿no? ¿Qué hago con esas herramientas? Simplemente tengo que hacer un panorama general, ¿no? Si veo que la gente no está llenando bien su IPRC, está confundiendo peligro y riesgo, ¿qué debo hacer como gerente? Reunirlos, capacitarlos, ¿no?
De repente no a mis 500 o 1000 trabajadores, sino agarro a nivel de supervisión, capacito a nivel de supervisión. Y ya para que se produzca el efecto cascada, ¿no? ¿Qué hago con mi checklist, por ejemplo, ¿no? Puede haber, por ejemplo, me puede estar llegando maquinaria que se le está vaciando el líquido de freno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago como gerente? Llego a la causa, ¿no? Trato de llegar a la causa. Puede ser de repente horrines que se están desgastando rápidamente, ¿no? Y en consecuencia está dejando escapar el líquido de freno, ¿no? Compras inadecuadas, tengo que ver si es que realmente es compra inadecuada o cuál es la causa para corregirla, ¿no? Entonces tengo que saber manejar toda la información que llega al área, ¿no? En este punto, dentro del sistema de gestión, un punto importante es el supervisor. Muchas veces confundimos supervisor con inspector de seguridad. De acuerdo al reglamento 024, no cataloga, no especifica al inspector de seguridad. El inspector de seguridad es un puesto que se ha creado por necesidad. ¿Por qué? Porque el gerente de seguridad necesita apoyo para que pueda estar en todas las áreas al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, dentro del sistema de gestión moderno, el supervisor ya tiene que velar por el tema de seguridad. No solamente el supervisor se preocupa por el cumplimiento de la producción, por el cumplimiento de tonelaje, sino tiene que también preocuparse por que no haya accidentes en su ambiente de trabajo. Retrocedemos a ver un poquito. Acá, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al reglamento 024, el supervisor tiene obligaciones dentro del artículo 38, 39, 130, 140 y 167. El resumen de todo ese articulado está plasmado en esta pequeña diapositiva, ¿no? Obviamente no son todos, los más álgidos, los más importantes lo he plasmado, ¿no? Por ejemplo, una de sus funciones del supervisor es verificar que los trabajadores cumplan con el reglamento de seguridad y el reglamento interno. Asegurar el orden y limpieza en el área a su cargo. Un supervisor tiene que asegurarse de que su área siempre esté limpia y ordenada. ¿Por qué? Un área que está desordenada probablemente va a haber muchos accidentes. Esto de acá es importante, por ejemplo, ¿no? Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. El supervisor tiene que estar metido en su ambiente de trabajo, porque precisamente esa es su función, su rol dentro de la estructura, ¿no? El supervisor, de acuerdo a la norma, no es otra cosa que una persona que se le ha encargado un área de trabajo específico y un grupo de personas a su cargo para que cumpla una función. Entonces tiene que estar con su gente, informando a todos ellos a los peligros que están expuestos. Tiene que instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares IPETS. ¿Qué significa eso? Un supervisor no solamente debe asegurarse de que entregarle el procedimiento a su trabajador, ¿no?, sino hacerle seguimiento, ir al área de trabajo a ver si está entendiendo primero el PETS y si es que el trabajo lo está haciendo en armonía a su procedimiento, ¿no? En caso de que esté fallando algo, corregir de una manera adecuada, de una manera asertiva, ¿no? O sea, en pocas palabras, el supervisor es un instructor, una persona que capacita, una persona que desarrolla a su gente, ¿no? Porque si tú capacitas, pero como lo hacían los supervisores de antaño, por ejemplo, ¿no?, el lenguaje minero, ¿no?, levantando la voz,
Lo estás capacitando, pero no lo estás desarrollando. Porque, ¿qué le estás enseñando? A tratar a la gente como tú lo estás tratando. En cambio, si tú lo capacitas, o sea, le haces entender su procedimiento, pero de una manera asertiva, lo estás desarrollando. ¿Por qué? Porque le estás enseñando cómo se debe tratar a las personas. Eso es la esencia de un supervisor, ¿no? Otra herramienta importante, por ejemplo, es verificar que los trabajadores usen máquinas con guardas de protección. Acá, por ejemplo, más importante que asegurarse o verificar que los trabajadores usen las herramientas, las maquinarias de manera adecuada, es desarrollar conciencia de los trabajadores, hacerlos a ellos conscientes, para que sin necesidad de estarlos fiscalizando o un tipo de actividad policíaca atrás de ellos, respirando en la nuca, ellos de por sí entiendan que tienen que hacer las cosas bien. Por ejemplo, un supervisor que llegue a ese nivel, obviamente va a ser un supervisor que va a controlar su área. La gente va a trabajar de manera adecuada, pero sin necesidad que tú estés atrás de ellos, vigilando, ¿no? Esto, por ejemplo, es fácil hablarlo, pero es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Pero no imposible. El supervisor tiene que tener herramientas claves de gerencia. ¿Qué cosas yo debo saber para tener un manejo de personal? Solo así se va a lograr que esto se cumpla, ¿no? Facilitar los primeros auxilios, por ejemplo. El supervisor tiene que estar en su área de trabajo. Si hay algún accidente, el primero que tiene que dar los primeros auxilios es el supervisor. No es fácil ser supervisor, pero si realmente te gusta lo que estás haciendo, más bien es un orgullo, ¿no? Imponer la presencia permanente de un supervisor en labores mineras de alto riesgo, ¿no? El supervisor conoce a su gente, sabe quién es el más capacitado, el más entrenado, y cuando se realice trabajos de alto riesgo, no solamente yo debo como supervisor asegurarme de firmar el PETAR, porque ahora, de acuerdo a la norma, al reglamento 024, es el supervisor quien firma el PETAR, ¿no? No solamente debo asegurarme de firmar el PETAR, sino también asegurarme de que haya supervisión permanente en esa labor de alto riesgo. Tocando el tema de PETAR, este tema ustedes están desarrollando un segundo trabajo encargado, ¿no? Una vez que ustedes envíen sus trabajos, nosotros vamos a asesorarlos y reforzar este tema. ¿Por qué? Porque el PETAR es una herramienta que muchas veces confundimos, ¿no? Es solamente una hojita que dice el reglamento, ¿no? Y en muchas unidades la realidad es esa, ¿no? El PETAR es esa hojita simplemente, pero no es eso, es un expediente completo, ¿no? Entonces, el segundo trabajo habla de eso. Entonces, una vez que ustedes envíen, nosotros vamos a orientarlos a cómo realmente se debe estructurar un PETAR. Por otro lado, los trabajadores también son parte importante de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque también ellos tienen sus obligaciones, ¿no? El trabajador también tiene derechos, de acuerdo al reglamento 024, pero también tiene obligaciones, ¿no? Yo siempre recomiendo, más importante que hacer respetar nuestros derechos es cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Siempre es bueno partir de eso, ¿no? Ser conscientes. Por ejemplo, una de las funciones u obligaciones del trabajador es mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. Si no hay orden y limpieza, no podemos hablar de un trabajo seguro. Eso sí es garantizado, ¿no? En cambio, ya cuando nuestro ambiente de trabajo está ordenado y limpio, es el primer paso que se da para un trabajo adecuado. Cumplir con los estándares IPETS. Los PETS simplemente se cumplen. Lo que sí es importante decir es que, como todo es dinámico, nosotros podamos tener un PETS que de repente ya no se ajusta a nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorarlo. ¿Cómo mejoramos? Nos reunimos con el supervisor y trabajadores enriquecen ese PETS. Ese PETS obviamente lo van a
va a seguir su procedimiento de aprobación. Y una vez aprobado, nuevamente se cumple. Se cumple como diría el dicho, ¿no? Sin dudas ni murmuraciones. ¿Por qué? Porque este PES ya tú mismo como trabajador, junto con tu supervisor, lo has corregido para que tu trabajo sea más seguro. Y si tú mismo has corregido, tú mismo no puedes incumplir lo que tú mismo has planteado, ¿no? Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros. Acá, por ejemplo, se toca mucho el tema de conciencia, ¿no? O sea, un trabajador que no tiene conciencia, por ejemplo, dice, no, pues seguridad la hace el gerente de seguridad, ¿no? O los supervisores, ¿no? Para eso es su chamba, ¿no? Y simplemente yo trabajo y ni siquiera me preocupo por mi seguridad, menos por la de mis compañeros, ¿no? Ese es, desde un punto de vista, poco consciente, ¿no? Si yo voy un poquito más allá, ya me hago consciente de mí mismo. Y si doy un paso más, me hago consciente no solamente de mí, sino de mis compañeros. Eso, por ejemplo, es una función, es una obligación del trabajador. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías. O sea, en pocas palabras, si yo no estoy autorizado, mejor no lo hago. Si yo no soy electricista, ¿para qué agarro un interruptor, un tomacorriente? ¿Para qué me pongo a hacer empalmes, ¿no? Mejor llamo al entendido, al experto, ¿no? Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente, ¿no? Por ejemplo, esa es obligación del trabajador, pero más que obligación, yo diría un derecho, ¿no? Porque si yo tengo esos canales, esos medios para yo reportar los incidentes, obviamente esos se van a corregir, se van a controlar. Porque si yo veo un incidente y no hago nada, no digo nada, esa misma tarde yo me puedo volver a caer en ese incidente, pero ya con consecuencias de lesión, o sea, ya un accidente, puedo ser yo, mi compañero. En cambio, si yo reporto, aprovecho este mecanismo, simplemente la supervisión va a estar corrigiendo y controlando las causas, ¿no? Participar en la investigación de incidentes y accidentes. Si bien es cierto, la norma dice que quien debe realizar la investigación de accidentes es el supervisor, no nos olvidemos de que nosotros, bajo nuestra participación, en pocas palabras, bajo nuestra colaboración, cuando se hace el levantamiento de información, ¿no? En las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace una fijación o un posicionamiento de evidencia, por ejemplo, ¿no? Decir cómo han sido las cosas, decir la verdad, ayudar al supervisor a hacer su investigación, ¿no? Porque si nosotros ocultamos una evidencia, por ejemplo, simplemente no se va a hallar la causa del accidente, ¿no? Simplemente van a seguir pasando las cosas. No ingresar al trabajo bajo influencia del alcohol y drogas, ¿no? Esto es importante. Un trabajador tiene que ser consciente, ¿no? En fin, el trabajador es importante dentro del sistema de gestión, como lo es el titular, el gerente, el comité. En pocas palabras, si cada uno realiza su función de manera adecuada, simplemente podremos estar aspirando al accidente cero. Muchas gracias, colegas.